Diálogo de los Ministros, con Patricia Pardo. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por cumplir esta cita, este diálogo con los ministros. En esta oportunidad el turno es para Jonathan Malagón. Él es el ministro al frente de la cartera de Vivienda, Ciudad y Territorio. Es economista de la Universidad Nacional y en su momento recibió el premio Portafolio al mejor estudiante de pregrado en economía en todo el país. Entre sus múltiples estudios también está un doctorado en economía. Desde los 21 añitos ha sido profesor. Es el ministro millennial del gabinete del presidente Iván Duque. Hoy sus logros, pero un poco también de su vida real en este diálogo con el ministro Jonathan Malagón. Bienvenidos. Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, es oriundo de Riohacha, La Guajira. Es economista de la Universidad Nacional y administrador de empresas de la University of London. Cuenta con una maestría en política económica de Columbia University, un máster en finanzas de la Universidad de Barcelona y un PhD en economía de Tilburg University. En su destacada carrera ha ocupado importantes cargos. Ha sido vicepresidente de Asobancaria, director de análisis económico de Fedesarrollo, entre otros cargos que dan muestra de su excelencia y de por qué hoy está a cargo de la cartera de Vivienda. Y le damos así la bienvenida al ministro Jonathan Malagón. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros en este diálogo. Patricia, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a ti y a todo este equipo maravilloso. Bueno, usted nació en Riohacha, pero su alma es vallenata. ¿Sí? Yo soy un ministro caribe. Soy de La Guajira, soy también del Cesar, me siento del Atlántico, del Magdalena, de Sucre. Yo soy un ministro caribe, nací en Riohacha. Allí viví hasta los 7, 8 años, pero buena parte de mi adolescencia yo crecí en Valledupar. Y hablando de Valledupar, ¿cuál es su vallenato favorito? A mí me gusta mucho el Cantor de Fonseca. ¿Cómo dice el Cantor de Fonseca? El Cantor de Fonseca dice: alguien me dijo de dónde es usted, alguien me dijo de dónde es usted, que canta tan bonito esa parranda. ¡Ay, qué bien! Y ahí sigue. ¿Y se parranda mucho? ¿Ya no le queda tiempo? No. A mí me gusta mucho oír vallenato, pero soy poco parrandero. Mire, decíamos al inicio de esta entrevista que usted a los 21 años ya se enfrentaba, ¿no?, a un salón de clase que no es nada fácil, enseñándole incluso a personas mayores que usted, ¿cómo se da eso en realidad y cómo logra uno legitimarse frente a personas que son mayores que usted y un peladito de 21 años dictándole a uno clase? Yo he tenido, Patricia, dos grandes pasiones en mi vida: el servicio público y la docencia. Me han gustado, me han inspirado. Empecé como asistente docente desde muy joven y apenas tuve la oportunidad y además el voto de confianza de los decanos que me abrieron las puertas en distintas universidades de Bogotá. No lo pensé dos veces y ya van muchos años. Llevo casi una década dictando clase, por ejemplo, en la Universidad Nacional, y ya no soy solo profesor de cátedra, sino que soy profesor de carrera. Pero, o sea, ¿quiere decir que a los 21 años usted ya estaba graduado? Yo me gradué a los 21 años, me gradué. O sea, ¿entró a la universidad a qué edad? 16 años. Un peladito, como dicen en su tierra. Un peladito, lleno de sueños. Lleno de sueños que se han ido cumpliendo a través de su vida. Sí, y fundamentalmente lo que estoy viviendo ahora es maravilloso, es un sueño hecho realidad. Es la posibilidad y el gran honor de servirle a mi país desde esta cartera. Estudiándolo un poco, empieza uno a darse cuenta que, bueno, usted fue portafolio al mejor estudiante de Colombia, medalla Cacique Dupar, ¿no?, una medalla que se da en el Cesar. También recibió en 2 ocasiones la Cámara Junior, que lo reconoció pues como quizá uno de los 10 ejecutivos jóvenes del país, y empiezan a mirar una cantidad de menciones. En realidad, ¿eso para qué le sirve, ministro? No, yo creo que uno tiene que tomar ese tipo de reconocimientos con mucho cuidado. Sí. El reconocimiento por sí solo puede convertirse en un homenaje incinerante. Cuando la gente va detrás de los reconocimientos y no de las realizaciones, al final del día el legado empieza a cuestionarse con el paso del tiempo. Yo me he dedicado a trabajar y la verdad es que los reconocimientos llegan por añadidura y no son el propósito. Uno los agradece, pero digamos que es un tema marginal. El gran reconocimiento que tenemos, por ejemplo, ahora en el sector público es
el corazón de los colombianos, la felicidad de los miles y miles de compatriotas a los que les cambiamos las vidas con los programas de vivienda y de agua, y ese gran foco del presidente Iván Duque de ir por lo social y por la equidad. Ese es el reconocimiento más grande, la felicidad de las muchas familias que tienen una oportunidad distinta en materia de prosperidad luego de las intervenciones del gobierno. ¿Usted duerme tranquilo todas las noches? Yo duermo tranquilo, pienso mucho antes de dormir, gasto media hora antes de dormir repasando lo que es mi próximo día y pensando cuáles son los temas en los que me debo concentrar. Ese ejercicio lo repito noche tras noche, pero sí duermo tranquilo. Otro tema que es bien importante es la vivienda, pero usted la ha visto de carne propia porque tengo entendido que cuando estudió en Holanda vivía en una casita o en un lugar muy pequeñito de 20 metros cuadrados quizá, y de ahí quizá nace el tema suyo y del presidente Duque de una vivienda digna. Sí, la verdad es que el metraje no le quita dignidad a la vivienda, pero nosotros nos hemos concentrado en este gobierno no solamente en construir más casas para colombianos, que necesitamos hacer cerca de 400.000 viviendas, sino también en ir y por primera vez asistir a los más de 1.100.000 familias colombianas que aunque tienen una casa, se están cayendo literalmente a pedazos. Entonces, en el mundo en general, la política de vivienda ha migrado de no solamente construir casas, sino también mejorarlas. De cada 10 personas que necesitan una ayuda, solo 3 necesitan una vivienda nueva y 7 necesitan que le mejoren su vivienda. Entonces, el programa del presidente Iván Duque está muy orientado a construir más vivienda social, 520.000 en el cuatrenio, más de un 14% de las que se han construido en el pasado. Sería el récord en construcción de vivienda social, pero a su vez queremos mejorar 600.000 viviendas de colombianos. ¿Por qué? Porque esa otra dimensión que nosotros llamamos el déficit cualitativo sirve para muchas cosas. Imagínate, Patricia, que las familias que, por ejemplo, tienen un piso de arena, sí, la propensión de los niños a tener enfermedades respiratorias agudas es muchísimo más alta. Pero también es un tema de dignidad, de la manera en la cual se sienten, el autoestima. Cuando la gente tiene su casa terminada, su cocina, el hacinamiento técnico. Me decía en estos días la directora del ICBF que había una gran correlación entre el abuso a los menores y el hacinamiento. Todos duermen en la misma habitación, básicamente. Cuando 6, 7 personas viven en una misma habitación y a veces los espacios están en la casa, pero las familias no tienen los recursos para construir el otro cuarto. Entonces el gobierno de Iván Duque quiere llegar a 600.000, corrigiendo casi la mitad del problema de déficit cualitativo de Colombia, una tarea que el país tenía pendiente y que nunca se había abordado desde el gobierno nacional como una prioridad de la política pública. Vamos a empezar hablando precisamente como de esos temas uno a uno, en este de vivienda digna. ¿Qué tiene que hacer la gente para acceder? La verdad es que Casa Digna, Vida Digna, este es un programa que estamos haciendo entre varias entidades del gobierno. Está el Ministerio de Agricultura, en cabeza del ministro Valencia, que conoce muy bien ese sector, que ha trabajado por décadas en el campo, en el agro, y él es el responsable de los mejoramientos de vivienda en lo rural. Está también la directora del DPS, Susana Correa, una gran funcionaria pública, que tiene el contacto directo con Familias en Acción, con esos programas que llegan a la base de la pirámide. Tiene además una información muy valiosa sobre cuáles de esas familias se pueden sacar de la pobreza multidimensional mejorando en la vivienda. Y estamos nosotros, que somos el Ministerio de Ciudades, que nos encargamos de tener convocatorias y alianzas con las entidades territoriales para hacer mejoramientos e intervenciones muy grandes en barrios. Abrimos una primera convocatoria, se presentaron más de 20 entidades territoriales, tenemos convenio con 11. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya llevamos más de 50.000 mejoramientos de vivienda y cerraremos por encima de los 100.000 en este 2019. Entonces, entre las 3 entidades vamos avanzando y cada vez son más y más los colombianos que ven cómo a través de Casa Digna, Vida Digna cambiamos la realidad de su vivienda, pero también de sus barrios. Casa Digna, Vida Digna. Una persona que nos está viendo en estos momentos y que dice, bueno, sí, yo quisiera construir el segundo piso de mi casa o seguramente una segunda habitación para que puedan dormir mis hijos. ¿A dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué papeles tiene que alistar? Este programa es distinto al resto de programas de vivienda del gobierno porque no es un programa de demanda. Los programas de demanda, como Mi Casa Ya, como Semillero de Propietarios, los subsidios de vivienda, la gente va y toca las puertas. Aquí es al revés, aquí hay unas bases de datos que vamos, además, en compañía de las alcaldías, unos barrios que se priorizan donde tenemos la situación más crítica en términos de calidad de la vivienda y allá llega el Estado. Entonces, este es un programa donde es el Estado el que llega
más que exista un proceso de convocatoria de las personas. Es el único de los programas que tenemos en curso, le dicen los técnicos, por el lado de la oferta. Los demás son por el lado de la demanda. La gente se postula y puede acceder a eso. Yo sé que usted es un ministro que sale, que le gusta ir, compartir con la gente, además es supremamente carismático. ¿Alguna historia de este programa particular que usted nos quiera compartir? Mire, estuvimos en Río Negro hace unos meses, lanzando el programa de mejoramiento de vivienda. Y recuerdo mucho una señora que se me acercó, con la que tuve la oportunidad de conversar, y me decía que tenía este problema del hacinamiento técnico con una hija en condición de discapacidad. Entonces me decía, mire lo complejo que es para nosotros, ministro, me mostró fotos de su casa, porque vivimos todos en el mismo cuarto y yo tengo el espacio. Y estoy muy feliz que la alcaldía me haya escogido y que mi barrio haya sido priorizado, porque ahora por fin mi hija va a tener su propio cuarto. Y a esa persona, a esta señora, que además la historia es bellísima, ¿le dan un dinero para que haga este mejoramiento o hay ya unos constructores encargados de hacerlo? No, la alcaldía, nosotros manejamos esos recursos de manera centralizada. Entonces, de la mano de la alcaldía tenemos dos acompañamientos. Un primero de Findeter, que es nuestro brazo ejecutor, sí, que se encarga además de encontrar las eficiencias de una convocatoria más amplia. No es lo mismo comprar una bolsa de cemento para un mejoramiento que comprar muchas, claro, para intervenir todo un barrio. Entonces, esas eficiencias ayudan a que nos rinda más la platica y que así podamos hacer unas obras mucho mejores. Pero no solamente está Findeter, también nos acompañan entidades multilaterales que están supervisando el proceso. Entonces, son ejecuciones donde no entregamos el dinero, lo que entregamos es la solución. Como dicen los técnicos del gobierno, llave en mano. Buenísimo. Otro programa que pues es de la presidencia de Iván Duque es Semilleros de Propietarios. Además, el nombre es bellísimo. ¿De qué se trata Semilleros y qué han logrado en este año? Patricia, hay un antecedente Semillero de Propietarios. Es un programa muy bueno que arrancó en el gobierno anterior que se llama Mi Casa Ya. Mi Casa Ya combinó dos instrumentos de política, un subsidio a la cuota inicial de la vivienda y un subsidio a las tasas de interés. Y a través de eso miles de colombianos pudieron comprar sus casas. Nosotros encontramos Mi Casa Ya, nos gusta, nos fascina y lo profundizamos. De hecho, en el gobierno del presidente Iván Duque se han entregado el 43% de los subsidios que ha entregado Mi Casa Ya en 4 años. Es decir, lo bueno hay que mejorarlo y hay que continuarlo. Pero Mi Casa Ya tiene un desafío. El desafío es que las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos difícilmente pueden acceder al programa. ¿Por qué? Porque así le entregues un subsidio de vivienda a la cuota inicial y así le subsidies lo que tiene que pagar todos los meses de crédito, no, los bancos no le prestan. Porque no tienen historia crediticia, seguramente. Porque no tienen historia crediticia, acabas de dar en el punto. Entonces, sobre todo los trabajadores informales. Me decía, ministro, Mi Casa Ya es muy interesante. Yo soy un vendedor de aguacates, me decía uno de ellos. Es que me gusta siempre poner las historias. Sí, buenísimo. Un señor que es vendedor de aguacates me decía, yo vendo aguacates. Yo pago por una pieza 10.000 pesos diarios. Por una pieza donde vivo con mi familia. ¿Son 300.000 al mes? Claro, son 300.000 al mes, no es poquito. Y dice, si yo pudiera, con esos recursos, comprarme mi vivienda, me la compraría. Y ya fui a través del programa Mi Casa Ya, pero los bancos me dicen, señor, usted tiene 40 y algo de años, tiene el señor, pero nunca ha tenido una cuenta de ahorros, usted no es elegible para un crédito de vivienda. Entonces, ¿cómo llegar a la base de la pirámide? Y cómo llegar a aquellos que no tienen historial de crediticio en el marco del programa Mi Casa Ya. Así nace Semillero de Propietarios. Entonces, con Semillero de Propietarios vamos a ir a la población más vulnerable, que ganan menos de 2 salarios mínimos. No nos importa que sean formales o informales, que es un elemento transformador. Y les proponemos el siguiente convenio, el siguiente contrato. Les decimos, vamos a hacer una cosa. Los vamos a ayudar a comprar una vivienda a través de bancos. Es que los bancos me cierran la puerta. No se preocupe que tenemos una solución. Durante 2 años, el gobierno nacional le va a dar un subsidio de arrendamiento. Usted no tiene que preocuparse por el arriendo. Pero usted, en contraparte, tiene que empezar a ahorrar lo que antes pagaba de arriendo, una porción de lo que antes pagaba de arriendo, tiene que ahorrarla todos los meses. O sea, abrir una cuenta de ahorros en un banco y empezar a ahorrar. Una cuenta que además las entidades financieras, y yo quiero agradecerle a todo el sector bancario, porque crean productos específicos para esa población. Entonces es parecido a una cuenta FC. Esas cuentas donde yo guardo plata, pero no la puedo sacar para lo que sea. No puedo sacarla para educación, para salud, no la puedo sacar para consumo, para hacer mercado. Esa cuenta tiene una destinación específica, que es la compra de la vivienda. Y le decimos a la familia, si tú tienes la disciplina,
ahora que no estás pagando arriendo, de hacer ese ahorro durante 24 meses, tu graduación consiste en que te damos el estímulo de la cuota inicial, puedes utilizar tu ahorro para complementarlo y que así te endeudes menos, te damos el crédito y te lo ayudamos a pagar 4 puntos de la tasa de interés, la subsidia el Estado. Al final del día, ¿qué quiere decir eso? Que las familias van a poder, con una carga naturalmente en función de lo que va de la casa, porque esto es para vivienda de interés social, que puede ser de hasta 150 salarios mínimos, pero también puede ser de 80, 90 salarios mínimos, de 80 millones de pesos, 90 millones de pesos, hasta 135 millones. Las familias van a poder sustituir lo que pagan de arriendo y con 1.000 pesos hacerse a su propia casa. Del señor ahí está lo de la aguacate. piecita, así es. Entonces, qué maravilla que en lugar de estar todos los meses quemando plata en arriendo, puedan convertir ese dinero en su propio capital. ¿Cuántas familias llevamos en el primer año de gobierno? El lanzamiento arrancamos con pilotos. Entonces, con los pilotos llevamos unas cientos de familias piloteando, ver cómo nos funciona el programa, porque los queremos hacer masivo. Sí. Entonces, en febrero abrimos las inscripciones para el público. Teníamos un sueño, que se inscribieran por lo menos 40.000 personas. ¿Sabes cuántas se inscribieron? 140.000. Sí, 140.000. Rebasamos todas. Entonces, digamos que en ese sentido está solucionado por el lado de la demanda. La gente quiere semilleros. ¿Y la gente empezó a ahorrar? Se inscribió. Ahora viene la segunda parte, que es la oferta. Justamente el 30 de julio, como lo prometió el presidente, lanzamos la plataforma de oferta. ¿Qué es la plataforma de oferta? Estamos recogiendo todas las unidades de vivienda que tengamos en el país a través de las lonjas para ofrecérselas a estas familias para que puedan en un aplicativo muy sencillo, a través de una página parecida a la página de Metro Cuadrado. Sí. De hecho, nuestro operador va a ser Metro Cuadrado, lo pusimos a concursar. Entonces, a través de una página diseñada para semillero de propietarios, ver en su ciudad cuál es toda la oferta de vivienda y a través de eso, los beneficiarios, escoger la casa en la cual quieren vivir. Buenísimo. Nuestra meta, vamos a tener el primer corte, esta primera generación, 40.000 que los vamos a gestionar durante este año. Y al 2022 tendremos 200.000 familias. ¿Qué son 200.000 familias? En la práctica es cambiarle la realidad de propiedad a casi la mitad de las familias de Colombia que hoy carecen de una casa. Ahí está, semilleros de propietarios. Si ustedes tienen alguna duda, los invitamos a ver la siguiente información. Bueno, mi Diosito, un día más, hoy me va a ir muy bien. En estos locales del centro de Bogotá, Yurani Martínez se rebusca, como ella dice, la vida. ¿Qué necesitamos hoy? Cargadorcitos. Ya le muestro mi... Ya perdió la cuenta de cuánto dinero ha gastado en 10 años que lleva pagando arriendo. Soy madre soltera desde los 16 años y desde entonces llevo pagando arriendo. A veces se me ha dificultado reunir la totalidad del dinero. Pero todo cambió. Ella, después de haberse inscrito en el programa Semillero de Propietarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, fue a recibir su casa propia. Es importante un semillero de propietarios porque cierra brechas, porque le permite a las familias capitalizar y tener ese anhelo de su casa propia, porque genera una cultura también de pago en el país y de ahorro, por supuesto. Bueno, presidente, Yurani es la primera beneficiaria de semillero de propietarios en Colombia a la que le vamos a hacer la entrega física de su vivienda que está aquí en este proyecto La Fontana. Sin pensarlo dos veces y llena de expectativas, conoció su nuevo hogar, lo recorrió y días después llegó para quedarse. Hola, buenos días. Bienvenida a mi casa. Ahora, con la seguridad de estar en lo propio, cuelga cuadros, lo organiza y dice que hasta el café le sabe más rico. Una maravilla, de verdad es una maravilla. El sitio es muy bonito, la gente es muy chévere, la seguridad es muy buena y el apartamento es muy bonito y no, una maravilla. Llegó el momento de soñar en grande. Ponerlo cada vez mejor, más bonito y pues si se puede conseguir más para dejarle a la niña una mejor estabilidad a futuro. Yurani espera que su experiencia se pueda replicar en muchas más familias colombianas. Tengo mucho que agradecerle al presidente Duque y al ministro Jonathan Malagón. De verdad que hicieron una obra muy bonita y ojalá sigan siendo así y lo sigan haciendo porque yo sé que van a ser muy felices muchas familias.
La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ay, me emocioné, ministro, le confieso. Qué belleza historia la de Yurani. Sí, y yo también me emocioné. Yo tengo que confesar algo, Patricia, yo lloro. Yo soy de las personas que llora y no se avergüenza. Es de lágrima fácil. Sí. Y en este ministerio todos los días lloro. Todos los días lloro cuando hablo con la comunidad, cuando veo sus necesidades. Lloro por lo intensas que son las historias y las necesidades tan grandes que tenemos en Colombia, pero también lloro de alegría cuando tenemos la facilidad de brindar soluciones. Yo quiero que en Colombia haya 200.000 personas como Yurani. Yurani es una mujer maravillosa, es de esas heroínas invisibles que tiene el país, madre, cabeza de familia, víctima de desplazamiento, que no se rinde, va todos los días y vende puerta a puerta en ferreterías, instrumentos, no estaba bancarizada. Era imposible, me decía ella, es imposible que un banco me preste para mi vivienda. Le dije, sí, te va a prestar un banco, te va a prestar el Fondo Nacional del Ahorro, vas a tener tu vivienda propia y la realidad de tu hija va a ser muy distinto a la tuya. Esa movilidad social, ver que de una generación a otra hay muchísimas más oportunidades, es la gran inspiración y el gran norte del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Usted fue a visitarla? Por supuesto, y estuve allá con el presidente. ¿Y usted le llevó algo o no? Le di un Cuando fuerte... uno le invita a una casa nueva, uno lleva algo. Le di un fuerte abrazo y las llaves, pero además, hombre, la posibilidad de estar allá con el presidente de la República, que estaba muy entusiasmado y que es el principal defensor y promotor de estos programas. Trabajar por más Yuranis. Trabajar por 200.000 casos como estos. Historias de vida, historias pues, que se conocen y que legitiman indudablemente todos los programas del Gobierno Nacional. Una pausa y ya volvemos. Muchas familias que tienen sus casas, pero que las casas se han venido deteriorando en el tiempo. Se han deteriorado en techos, en pisos, en baños, en cocinas. Una alegría inmensa, pues nosotros aquí en el barrio nunca nos imaginábamos que nos iban a llegar unas ayudas. Hoy en día contamos con una ducha, un tanque elevado, con un sanitario apto para el uso. Es un hecho. En el primer año de gobierno hemos beneficiado a más de 61.000 hogares con el programa Casa Digna, Vida Digna. Aquí estamos y para adelante vamos. Si tú o tu comunidad tienen un emprendimiento social que cree oportunidades, transforme realidades e impacte socialmente en su desarrollo, te invitamos a participar de la convocatoria Recon. Graba un video de máximo 2 minutos en el que presentes tu emprendimiento social y respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué te llevó a crearlo? ¿Cómo impacta tu emprendimiento social en tu comunidad? ¿Qué sueñas que suceda con tu emprendimiento social? Regístrate en www.reconcolombia.org y sube tu video. No te quedes sin participar. Las mejores iniciativas serán premiadas. Recon, construyendo un futuro distinto. Continuamos en este diálogo, en esta oportunidad con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. Ministro, me causa un poco de curiosidad saber si este programa de semilleros no compite contra el de Mi Casa Ya. Al contrario, lo complementa, porque Mi Casa Ya, la idea es que los graduandos de semillero de propietarios entren a Mi Casa Ya. Mi Casa Ya es la combinación de los subsidios, pero hoy el 82% de los beneficiarios ganan 3 y 4 salarios mínimos. Entonces, Semillero de Propietarios es el módulo que nos permite que Mi Casa Ya llegue a la base de la pirámide. Oiga, otro de sus logros es que podemos decir que Mi Casa Ya va hasta el 2024. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Tanto por las familias como por los constructores. Los constructores me dicen lo siguiente, y uno los entiende: ministro, yo quiero lanzar un programa, un proyecto de vivienda de interés social para que lo compren familias con subsidios. Pero si yo lo lanzo hoy, la gente lo va a terminar comprando en enero del 21. Y si en enero del 21 no están los subsidios, va a ser muy difícil para nosotros el cierre financiero del proyecto. También se une a esta entrevista nuestros amigos ciudadanos comunes y corrientes de a pie que están en la calle, que tienen una pregunta en esta oportunidad para el ministro de Vivienda. Ministro, muy buenas tardes. El nombre mío es Henry Gutiérrez. Una pregunta que tenemos las comunidades que estamos en data crédito para el subsidio de vivienda. ¿Afecta que uno esté en data crédito o no?
Esta es una excelente pregunta, ministro. ¿Qué decirle a todas las personas que infortunadamente por X o Y razón están en estas bases de datos? Don Henry, la respuesta muy clara es que sí. Es que los bancos deben dispersar los créditos en función de sus análisis de riesgos. Y los reportes en las entidades de riesgo es uno de los insumos que miran los bancos para decidir si le entregan o no le entregan un crédito a una persona. No es el único. Hay familias que no están en Datacrédito y no son elegibles para unos desembolsos. Hay otras que estando en Datacrédito lo son. Depende mucho del caso a caso, de por qué, del monto y demás. Yo lo que le diría es que en Colombia tenemos que promover en cualquier caso, y eso es una de las externalidades positivas de estos programas, la cultura de pago y la cultura de legalidad, que es otra de las grandes obsesiones de este gobierno. ¿Por qué? Porque las familias, lo que queremos demostrarle a los bancos, a toda la sociedad, es que las familias sí son buenas pagas. Que sí son buenas pagas. Y lo que la evidencia nos ha mostrado es que, en efecto, cuando uno llega a la base de la pirámide, son familias que tienen cultura de pago, que no se atrasaban en los arriendos informales. Nuestro gran propósito es tratar de llevar ese dinero que hoy es invisible para las entidades financieras y trasladarlo para que sea objeto de crédito. Es cierto que la economía pues, es un jaloneador, o la vivienda de la economía más bien, y vemos en la calle, en las ciudades, en diversas ciudades del país, que no hay un edificio donde no diga se vende, se arrienda, se vende. O sea, realmente estamos llenos, ministros, de letreros de se vende y se arrienda. ¿Qué está pasando con la vivienda? La verdad es que cuando uno mira el desempeño del sector, hay un comportamiento disímil entre la vivienda de interés social y la vivienda de alto valor. La vivienda de interés social, que es la vivienda de máximo 150 salarios mínimos, es una vivienda que en Colombia crece en sus unidades iniciadas a más del 15%. Eso es un crecimiento fabuloso. La vivienda de interés social está bien y está en boom. Pero la novicia está quietica. Y todo lo que se produce en vivienda de interés social se vende. Ese subsector va muy bien. Sin embargo, hay una vivienda, la vivienda de alto valor, que se llama la vivienda novis, en la cual durante los últimos 7 años, pero en particular los últimos tres, hemos ido acumulando inventarios. ¿Qué quiere decir que se acumulen inventarios? Que tenemos hoy cerca de 9.000 unidades que los constructores han producido a través de los años y no han vendido. Entonces, para un constructor es muy complejo empezar una nueva licencia, un nuevo proyecto novis hasta que no salga de esos. No solamente porque no está recibiendo ese capital, sino porque tiene que pagar los intereses a los bancos de los créditos necesarios para sacar adelante el proyecto. Entonces, hay varios constructores que hoy se encuentran en esa problemática. ¿Eso qué ha significado desde el punto de vista del Producto Interno Bruto? Que durante 2 años el sector de la construcción haya decrecido. ¿Por qué? Porque así el sector BIS crezca el 15%, si el sector no BIS decrece el 5%, el resultado es negativo, porque el 80% del Producto Bruto lo hacen las viviendas de más alto valor. Cuando nosotros llegamos al gobierno nacional, llevábamos 7 trimestres en lo que el sector constructor tenía resultados negativos. Era la segunda contracción más larga desde esa temida crisis del UPAC. Sí. ¿Se acuerda? A finales de los 90, la crisis... ¿Usted ya había nacido? Yo ya había nacido, sí. Yo ya tenía 10 años cuando la crisis del UPAC. Entonces, esa terrible crisis del UPAC... Claro, durísima para los papás de uno. Para los papás de uno. Entonces, esa duró 11 trimestres. Ya llevábamos 7. En el gobierno del presidente Iván Duque llevamos 3 datos de crecimiento de edificaciones. 2 han sido positivos, los 2 primeros positivos del último periodo, y 1 ha sido negativo. Este es el ministro Caribe, definitivamente, y precisamente Telecaribe se une a esta entrevista y uno de nuestros colegas le tiene una pregunta al ministro Malagón. Hola, mi nombre es Zaira Iglesias y tengo 2 inquietudes para el ministro. La primera pregunta es la siguiente. En el mes de agosto, ¿los costeños podremos disfrutar del doble subsidio de vivienda del programa Mi Casa Ya? Es una muy buena pregunta, porque en la región Caribe todos los programas, Patricia, se han ejecutado más que proporcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que se entregan muchos más subsidios en proporción a la población que tiene. La dinámica de la vivienda social en el Caribe es impresionante. Hasta este periodo del año, ¿cuántas viviendas del programa Mi Casa Ya se entregaron en la región Caribe? Déjeme darle este dato. Nosotros en el gobierno del presidente Iván Duque hemos entregado algo más de 32.000 de los 70.000 subsidios que se han entregado en toda la historia de Mi Casa Ya. Entonces, en un año hemos entregado casi que la mitad
de lo que se ha hecho en 4 años, que es muy importante. De esos 32.000 subsidios, para la región Caribe hemos tenido más de 11.000. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que cerca del 40% de los subsidios de Mi Casa Ya que se entregan en el país, se entregan en la región Caribe. Y hay unos departamentos que son emblemáticos. Aunque va a todos los departamentos de la región Caribe, el Atlántico, por ejemplo, se ejecuta maravillosamente. Tenemos una oferta muy dinámica de vivienda de interés social y, como te decía hace un rato, vivienda de interés social que se produce, vivienda que se vende con los subsidios del gobierno. ¿Y cuál es la meta en los 4 años? Nuestra meta es que podamos tener una dinámica de 32.000 anuales, que nos lleve a más de 120.000 subsidios de Mi Casa Ya, que complementados a los 200.000 beneficiarios de Semillero y a los 600.000 de Casa Digna, Vida Digna, nos configura en ese triángulo la oferta más ambiciosa de ayuda del gobierno en la historia en lo que tiene que ver con vivienda social. Hay otro tema que va muy de la mano con la política de equidad del presidente Duque y tiene que ver con el acceso al agua potable. ¿Qué logros se han alcanzado, ministro, en este primer año de gobierno? Patricia, yo tengo que confesarte que a mí la aproximación al agua potable a veces me frustra, pero a mí me termina generando es como mucha más ganas de trabajar por esto. ¿Qué es lo que me frustra a mí? Que el país todavía no tiene la conciencia del drama tan grande que tenemos como sociedad en términos de agua. ¿Por qué no tiene la conciencia? Porque es que hay un indicador nacional que es muy bueno, que nos dicen que tenemos cobertura del 92%. Entonces, si uno le dice en Colombia tiene cobertura del 92%, dedíquese a otras cosas donde la cobertura sea más bajita, ya estamos bien. Pero ese 92% esconde unas realidades en las que nos falta mucho camino por recorrer. Yo quiero destacar 2. La primera de esas, ¿de qué sirve tener cobertura? Que efectivamente te lleguen los tubos a la casa si el agua no te llega a las 24 horas, si no tienes lo que nosotros llamamos continuidad. Entonces, para mí, que le diga a una familia, te felicito porque te llegó el tubo, eso no sirve para nada. Sirve el tubo cuando llega el agua. Entonces, lo primero es que tenemos que hablar no solamente de cobertura, sino de continuidad. Y lo segundo es que ese 92% está construido de indicadores de casi 100% en las ciudades, pero indicadores del orden del 70% en lo rural. Por ejemplo, en mi departamento, en La Guajira, en lo rural, cuando llegamos al gobierno, la cobertura era del 5%. Entonces hay un país que literalmente se está muriendo de sed y otro país que tiene condiciones muy favorables. Entonces, con esta óptica, lo que nosotros hemos hecho es ponernos una meta muy ambiciosa, muy ambiciosa. 3 millones de colombianos van a tener durante este gobierno acceso al agua por primera vez. Y agua potable, porque en muchas ocasiones llega el agua y ni siquiera se puede beber. Claro, agua potable, ese es el otro elemento. Para nosotros es cobertura, continuidad, que llegue siempre, pero también calidad. Son los 3 grandes atributos, cobertura, continuidad y calidad. Y con esos 3 atributos en mente, nos propusimos que a 3 millones de colombianos le llegara el agua con mucho énfasis en lo rural. Y vamos avanzando muy bien. Y tenemos sobre todo un plan. Y estamos trabajando de las manos de las entidades territoriales, a quienes además agradezco el compromiso de los alcaldes y de las gobernaciones, que a través de los OCAT han dispuesto millonarias inversiones que nos van a permitir entregar el país con una cobertura mucho más cerca del 100%, pero sobre todo empezando a cerrar esa gran brecha entre lo urbano y lo rural. Hablemos ahora, ministro, de las pilas públicas que ustedes han pues hecho realidad literalmente. ¿De qué se trata esto? Patricia, uno tiene que entender en un país tan grande como Colombia, tan diverso y con tantas complejidades, que este es un país por su misma naturaleza de regiones, donde uno no puede tener la misma solución para todos los lados. Nosotros le llamamos a eso, desde lo técnico, los enfoques diferenciales. ¿Qué nos permite el enfoque diferencial? Que lleguemos con tecnologías no convencionales a sitios dispersos. Si nosotros quisiéramos llegar a La Guajira con un acueducto de tubo a la comunidad Guayú, que son 150.000 familias dispersas en clanes, nos tocaría para eso disponer más tubo del que dispuso toda Colombia en 4 años de gobierno del gobierno anterior. O sea, sería una obra absolutamente faraónica, imposible desde el punto de vista técnica y operativa. Pero en La Guajira necesitamos dar una solución concreta. A mí, ¿qué me preocupa en La Guajira? Un tema de género también. Son las mujeres las que van a recoger el agua a un highway donde el agua primero no es potable y segundo, caminan 7 kilómetros en promedio con los niños
para recoger un agua que no sirve para beber y al final del día es el agua que están usando. Entonces, ¿qué estamos disponiendo nosotros? Unas pilas, que es un sistema con agua 100% potable, autosoportado, paneles solares, donde las familias no tengan que caminar más de 1,5 kilómetros para llegar a esas pilas y tengan agua limpia siempre y para todos, donde a través del Sistema General de Participaciones garanticemos la sostenibilidad de las intervenciones para que para ellos termine siendo gratuito, pongan el esfuerzo de ir a recoger el agua potable y que además podamos, a través de un sistema logístico muy bien pensado, tener suficiente capilaridad para que le llegue a la totalidad de las comunidades guayús. Ya empezamos con los primeros pilotos. En el norte de Manaure inauguramos un primer módulo de pilas públicas que se llama Casa Azul. Ahí está Porquí, ahí está La Tuna. Tenemos 6 intervenciones de esas. A las afueras de Maicao tenemos otras en Sararao. Y la verdad es que a mí me llena de entusiasmo cada vez que voy el testimonio que recibo de las comunidades, porque me dicen, ahora tenemos que caminar muchísimo menos para tener agua, pero lo más importante y transformador es que los niños están por primera vez tomando agua potable. Por primera vez tomando agua potable. Y además se ha convertido en un gran punto de encuentro, porque antes, me contaba la comunidad guayú, el punto de encuentro era el Jagüey. La gente se enamoraba en el Jagüey a la luz de la recolección del agua. Ahora el lugar de encuentro y las historias de amor se construirán alrededor de las pilas públicas. Los niños siguen yendo, pero ya no gastan 4 y 5 horas. Entonces no afecta, no es un factor que incide en la deserción escolar. ¿Cuántas pilas públicas van a poner? Nosotros vamos a tener un módulo, vamos a tener por lo menos 150 pilas, pero es que nosotros llamamos módulos a un conjunto de pilas que se sirven de una misma fuente de abastecimiento. Pero vamos a llegar, nuestra meta, ¿sabes cuál es? Cambiar un 5% de la población guajira que tenía agua en lo rural y llevarla a un 70%. 5% son niveles por debajo de los de África subsahariana. 70%, aunque no es suficiente, son niveles que ya se comparan con el resto del país. Ese programa que nosotros hemos llamado Guajira Azul va a ser la transformación más importante que haya tenido el departamento desde su fundación. El hito más importante del departamento va a ser tomar a las comunidades rurales y multiplicarle la cobertura de agua, en este caso por 14. ¿Hablamos después de la pausa del acueducto del agua en Santa Marta? Por supuesto. ¿Del cartel del agua que usted descubrió? Por supuesto. Una pausa y ya volvemos en esta oportunidad con el ministro Jonathan Malagón, aquí en este diálogo. Importantes regiones de Colombia necesitan que todos trabajemos conjuntamente para transformarlas y garantizar los derechos de la gente. Las zonas futuro permitirán sustituir las economías ilícitas por lícitas, impulsar la legalidad, el emprendimiento y la equidad, cambiando vidas. Para lograrlo, aceleraremos en esas zonas la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET y garantizaremos la acción unificada del Estado. Entre todos debemos determinar de construir la nación y el Estado en Colombia. Zonas Futuro, construyendo, transformando, preservando. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. El futuro está aquí, con salud para todos. El gobierno estabilizó el precio de 902 medicamentos, ahorrando 360.000 millones de pesos al sistema de salud y generando bienestar para los colombianos. El futuro es de todos. Presidencia de la República. Eres uno de los héroes de este país, en el que a pesar de los dolores, el bien siempre germina. Tú, héroe del trabajo duro, incansable batallador que avanza y hace avanzar al país. Ayer, hoy y siempre. Oh, gloria inmarcesible. Oh, júbilo inmortal. Bicentenario de la Independencia. Una celebración para 48 millones de héroes que, como tú, trabajan y trabajarán para construir en estos 200 años que vienen un mejor futuro para el país. La nueva historia la escribimos todos juntos. Empecemos ya. Pa' adelante, Colombia. Más colombiano que nunca. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.
Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros en este diálogo, hablando de buenas noticias, de logros a través de este año que nos trae el ministro Jonathan Malagón, que han podido hacer en el Ministerio de Vivienda. A veces uno abre de verdad el agua en la casa y uno no es consciente, ministro, uno lo da por hecho. Abre la llave y sale el agua, se acabó. Y el agua en realidad le cambia la vida a la gente, tener acceso al agua potable. Así es, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Apartadó. En Apartadó estuvimos lanzando unas obras e inaugurando otras de acueducto. Y es impresionante lo que significa esto para las familias, para los niños. Yo siempre aprovecho la oportunidad para hablar con ellos y les pregunto qué piensan y me dicen cómo cambia su vida en el día a día. Cosas muy sencillas y me dicen, oye, Malagón, me dicen Malagón, oye Malagón, es que esto me va a permitir a mí ahora bañarme todos los días. Y tal como lo dices tú, Patricia, son cosas que uno desde las capitales da por sentado, pero que en las regiones hacen toda la diferencia. Por eso el gobierno, tenemos una línea muy clara del presidente. El presidente me dice a mí todas las semanas sin excepción, ministro, trabajo en las regiones, vamos por los más necesitados. Sabemos también que en días pasados descubrió usted el famoso cartel del agua en Santa Marta, gente, ¿no? Delincuentes que iban, llenaban los carrotanques, iban y vendían el agua potable a los barrios. Bueno, no soy propiamente yo, es un trabajo conjunto con la empresa de servicios públicos allá y con su gerente, pero mire estas cosas extrañas. Uno se pregunta cómo una capital como Santa Marta, tan importante, que tiene una afluencia de turistas, que además ese desarrollo hotelero y turístico le ha dado tantos ingresos a la ciudad, durante 30 o 40 años no fue capaz de solucionar su problemática del agua. Esto no empezó el 7 de agosto. Esto es una problemática. Sí, Santa Marta hace años. un año, hace 2 años, hace 3 años, Santa Marta tiene sed. Pero lo que ha hecho Carrera es la idea que necesitamos es producir más y más y más agua y en efecto estamos trabajando con la alcaldía para sacar adelante la repotenciación de la planta del Roble, la construcción de la planta del Curval, unos pozos en Gaira que van a ser importantes para tener mayor agua, pero déjeme darle esta estadística, de cada 100 litros de agua que salen de las plantas, ¿sabe cuánto llega a los hogares? 30. En Santa Marta el 70% del agua se está perdiendo. Se está perdiendo. Entonces, ¿qué le decían a uno? Ministro, es que esas son unas redes muy viejas. Entonces me ponía a pensar yo, ¿será que son más viejas que las de Riguacha? ¿Será que son más viejas que las del resto del país? Ahí hay algo, las de Pasto, ahí hay algo extraño. ¿Por qué si en el resto de Colombia se pierde entre el 20 y el 30% del agua? ¿Por qué en Santa Marta se pierde el 70%? Y lo que hemos podido dictaminar es que hay unos operativos de crimen organizado de robo del agua. Entonces, además con un modus operandi tremendo, unos sitios de carga, una infraestructura, carrotanques ilegales que todos los días están cargando agua y se lo están vendiendo a los samarios. Y lo más triste de esto es que los samarios creen que la culpa es del gobierno y que los carrotanques son sus salvadores, cuando en realidad le están comprando a sus mismos verdugos. Ante esto, ¿qué toca hacer? Tomar decisiones muy claras desde el punto de vista jurídico y judicial. Con los entes de control estamos trabajando, adelantando las investigaciones, cerrando estos más de 10 puntos que hemos localizado en la ciudad, reduciendo las pérdidas técnicas. Entonces, en la medida en que vamos mejorando la oferta, también vamos haciendo una mejor gestión de demanda, porque ¿cuál es nuestra meta? Que de aquí a 4 años logremos solucionar la gran problemática de agua que vive la ciudad. Y llevándole a la comunidad ese mensaje que usted acaba de dar, porque seguramente la señora del barrio va a pensar todo lo contrario y es que el gobierno le quitó el carrotanque. Por supuesto, van detrás del carrotanque que fue el único que me ayudó. Entonces estamos en un trabajo también de socialización, de mostrar que el carrotanque lo que se robó fue el agua que la señora pagó a través de su recibo, que es lo más triste. Es lo más triste. Entonces, tenemos que adelantar las investigaciones, ver que no tengamos actos de infidelidad, que no es nada distinto a funcionarios conestando de manera deliberada con esto. Y la verdad es que lo que yo he visto es que Santa Marta, aunque ha tenido ires y venires con sus administraciones, tanto el alcalde como el alcalde encargado han tenido una disposición muy meridiana a trabajar de la mano del gobierno en solucionar el problema del cartel. Otro programa liderado por el Ministerio de Vivienda es Agua al Barrio. ¿De qué se trata Agua al Barrio? Aparte pues, de lo que nos ha contado Santa Marta, ¿cuáles han sido los logros en este año? Yo hablaba, Patricia, hace un momento del enfoque diferencial, que no es nada diferente a pensarnos desde el punto de vista regulatorio y normativo cómo creamos
unas disposiciones que nos permitan reconocer que las ciudades y el país no es igual. Y aquí vivíamos una tragedia hasta hace unos meses, que era ¿cuál? La imposibilidad de las alcaldías y de los prestadores de servicios públicos de darle una solución a los barrios de origen informal. Entonces quiero que se imaginen una invasión que con el paso de los años se convierte en un barrio que no está legalizado, pero viven muchas personas y necesitan agua. Entonces los acueductos dicen, es que yo no le puedo solucionar el problema porque es que esto no es un barrio formal. Y mientras tanto, ¿la gente qué hace? ¿Se muere de sed? Entonces teníamos impedidas a las empresas porque aunque quisieran no podían llegar ahí. Agua al Barrio es el programa de enfoque diferencial que nos permite llegar a esos barrios de origen informal donde viven más de 1 millón de colombianos con una solución concreta. Las inversiones ahora se pueden apalancar y el gobierno dispondrá unos recursos para cofinanciarlas y por primera vez vamos en los otrora barrios de invasión a llevar soluciones muy específicas. Déjeme darle un ejemplo. Nosotros tenemos una invasión muy grande en Yopal, un barrio de origen informal. Se llama La Bendición. Ahí viven cerca de 5.000 familias. 5.000 familias. Yo voy a Yopal y no voy a al Palacio Municipal a reunirme con el alcalde. No, yo voy a Yopal y despacho desde La Bendición. Me gusta ir allá. ¿Qué es lo primero que me dice la población? Ministro, el agua. Voy donde la empresa y les digo, la solución de agua para estas familias. Ministro, no puedo. Eso se acabó, la excusa se acabó. Agua al Barrio va a permitir que a La Bendición, pero también en los barrios como El Polvorín, El Cementerio en Pasto, pero también Villas de Fátima en Riguacha, pero en los muchísimos grandes barrios de origen informal que tenemos en Colombia, lleguemos con soluciones concretas. Firmamos un acuerdo con varias entidades territoriales, cerca de 10, y vamos a pilotear el programa en muchos municipios y vamos a mostrar que sí se le podía dar una solución a estas familias. Más preguntas, ministro Malagón, de los colombianos. El país le pregunta hoy al ministro de Vivienda. Ministro, mi nombre es José de San Martín Ibáñez y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que el predial y la valorización suben y las obras no se ven alrededor de los predios valorados y con altísimos impuestos? Muchas gracias. Don José, su pregunta es muy buena porque me permite explicar algo que no es tan intuitivo y es cuáles son los roles del gobierno nacional y cuáles son los roles de los gobiernos subnacionales. Los gerentes del territorio son los alcaldes. Los alcaldes son los encargados de gestionar su territorio, le hace las inversiones y, por supuesto, el cobro, el usufructo del uso del suelo. Al gobierno nacional no llegan los recursos por el uso del suelo, eso se queda en las entidades territoriales y el gobierno no dispone tampoco de esas inversiones. Entonces hay unas responsabilidades que son de las alcaldías. ¿Qué le diría yo de manera muy general? La gente cuando paga un impuesto lo suele hacer con desánimo. Dicen, un impuesto. Pero al final del día el predial se convierte en la principal fuente de financiación de las entidades territoriales de manera autónoma. Y es lo que permite, por ejemplo, sacar adelante las grandes obras de movilidad, incluso en algunos casos de acueducto, de alcantarillado. Entonces yo no quiero entrar a la casuística de una persona pagó un predial y en su mismo barrio hay una calle que no lo arreglaron y pagó valorización, porque en la casuística tenemos miles y miles de casos. Lo que le quiero decir es que el gobierno nacional es muy respetuoso de las entidades territoriales y el manejo que le dan a sus finanzas públicas y entienden estos instrumentos como una gran ventaja. Déjeme ponerle un ejemplo. Nosotros necesitamos hacer renovación urbana en muchas de las ciudades de Colombia. ¿Qué es renovación urbana? Hay centros de la ciudad, unas zonas de altísima valorización que tienen cerca servicios públicos, que tienen muy buena oferta institucional cerca, pero donde quedaron, por ejemplo, grandes bodegas. Entonces, en muchas ciudades, en el centro hay grandes y grandes bodegas donde podríamos tener vivienda que queda cerca a los colegios, a las universidades, a toda la oferta de ciudad. Hacer renovación urbana es muy cara. En todo el mundo se está haciendo renovación urbana con los prediales. Entonces las alcaldías están comprometiendo los prediales del futuro y con eso están gastando recursos para comprar esos predios y construir vivienda. Son el tipo de transformaciones de ciudad a la que le queremos apostar, dentro de los cuales estos mecanismos de financiación son fundamentales.
Otro logro del Ministerio de Vivienda es el Magic Garden en San Andrés. ¿Qué es eso? Patricia, Colombia es un país que ha avanzado muchísimo en disponer de manera correcta sus basuras. La gente no lo sabe, pero somos el campeón latinoamericano. No hay quien disponga mejor las basuras que Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que las recogemos oportunamente, sí, que no las llevamos a botaderos, sino que van a rellenos. Digamos que esa fue el gran logro de los últimos 15, 20 años. Sin embargo, lo que no habíamos visto, lo que hemos llegado tarde como país, es pensar que esos rellenos tienen una capacidad limitada. Y cuando un relleno se llena, valga allí la redundancia, y se colapsa, hay una gran problemática. Primero, desde el punto de vista ambiental y segundo, desde el punto de vista tarifario, porque a las familias les toca pagar el envío de las basuras a otros municipios y eso al final del día hace que los recibos sean más altos. San Andrés es un caso emblemático. San Andrés tiene un relleno que se llama Magic Garden, al cual estamos llevando toda la basura de la isla. Nosotros recibimos el gobierno y el 7 de agosto me dicen a mí, Magic Garden colapsa en noviembre. Colapsa. Noviembre del año entrante usted tiene un relleno que se llenó. ¿Y sabe cuál era la alternativa, Patricia? Que la basura saliera en barcazas desde San Andrés para que fuera enterrada en la parte continental y ese gran sobrecosto, que es altísimo, se lo pasáramos por tarifa a los sanandresanos, lo cual es una completa locura. Pero ustedes desarrollaron como un proyecto de economía circular. Claro, entonces nuestra solución ¿cuál fue? Para prevenir esa tragedia tanto ambiental como tarifaria para los habitantes. Vamos a utilizar esa basura para producir energía. Ya han salido los críticos, es que eso solo va a producir 2 megas, no importa. Con eso no vamos a ser capaces de hacer el alumbrado público, no importa, mi propósito no es generar energía. Ese es un propósito secundario. Mi gran propósito de la intervención es poder bajarle el ritmo al Magic Garden de suerte que en lugar de colapsar podamos en los próximos 5 años desacumular la totalidad del material contaminante y en lo que antes teníamos un relleno podamos hacer un gran parque. Ese es nuestro sueño dorado en el gobierno del presidente Duque, que Magic Garden ya no sea un relleno sanitario lleno de lexiviados. La gente se queja por los olores, sí, claro, por la contaminación de los pozos. No, Magic Garden va a estar cerrado, va a ser un parque maravilloso y vamos a tener una planta que nosotros llamamos la RCU, que es una planta incineradora donde ya hay un ala con una inversión de 4.000 millones de pesos que dispuso el gobierno que permite separar vidrio del resto de materiales que tienen contenido calórico. Sí. Eso los estamos quemando y con eso produciendo energía. Entonces es un gran ejemplo de para qué sirve la economía circular. Uno escucha foros, discursos ambientalistas ahí está, que le dicen a uno la reutilización. Explicado. Al final del día, la cara de la economía circular son proyectos concretos como estos que nos muestran que sí podemos convertir una amenaza desde lo ambiental en una gran oportunidad, incluso desde lo productivo. Una última pregunta del país. Nuestros televidentes le preguntan al ministro de Vivienda, ellos que están ahí en la calle. Señor ministro, soy Carlos Alberto Sánchez, vivo en arriendo. Para mí es muy difícil ahorrar para obtener una casa. ¿Qué alternativas hay para poderlo lograr? Carlos Alberto, si usted gana menos de 4 salarios mínimos, el gobierno nacional le ayuda a comprar su vivienda y a sustituir el arriendo. Si gana hasta 2 salarios, es elegible para el programa Semillero de Propietarios. Y si no, es elegible para el programa Mi Casa Ya. Recuerde, el gobierno le da un estímulo que puede ser hasta de 30 salarios mínimos para la cuota inicial de su vivienda y le ayuda a pagar 4 puntos de la tasa de interés. Y si entra Semillero, entra en el esquema que previamente describimos. Mejor dicho, opciones hay. Por supuesto, nunca antes había sido tan fácil comprar vivienda en Colombia. Todos los que pagan arriendo se acabaron las excusas. Este es el mejor momento para comprar una casa aquí en Colombia. Ministro, me contaron que se está estrenando como papá de José Joaquín. De José Joaquín, así es, así es. ¿Quién es José Joaquín? Estaba yo en Valledupar en estos recorridos. A ese me acompañó mi esposa. Yo le abrí la puerta de un carro para que ella se subiera y se subió un perrito de la calle. Intentamos bajar el perro, pero no teníamos corazón para dejarlo de vuelta allí. Estaba deshidratado, estaba sucio. En ese momento no lo habíamos notado, pero tenía rota una pata. Le habían dado además una patada y estaba completamente inflamado el perro, prácticamente desfigurado. Lo llevamos a un veterinario. El veterinario le dio unos primeros auxilios.
y decidimos adoptarlo. Nos trajimos el perrito para Bogotá, lo tuvieron que operar. ¿El perrito los escogió a ustedes? El perrito nos escogió a nosotros, así es. Y nos ha cambiado la vida. Ya teníamos un perrito que se llama Toby y ahora Toby y José Joaquín son la gran alegría de nuestro hogar. ¿Y el José Joaquín por qué? O sea, ¿por qué no Lucky, no? Brandy, otro nombre más canino. No, es un gran debate. Suena nombre de viejito, entonces cuando uno lo ve, porque el perro es como un viejito, parece un viejito, pero es muy lindo. Y la verdad es que el talento de los veterinarios es impresionante. Un perro que estaba prácticamente, inminentemente inválido, ahora camina plenamente, es muy feliz, juega, tiene una vida muy plácida. Y yo, con la experiencia de José Joaquín, me he convertido en un gran promotor de la adopción, canina. Yo a mi perrito lo compré, yo era de comprar perros, pero después de una historia como la de José Joaquín, invito a todos los colombianos que tengan la oportunidad, el corazón, el espacio y la posibilidad de alojar una mascota en su casa, que acudan a la adopción. Le pueden cambiar la vida a un animal, pueden hacer una gran obra por este país, porque es increíble cómo eso cambia absolutamente todo. Uno piensa que el tema animalista es un tema de reivindicación, es un tema secundario. Falta que usted tenga un perro en casa o una mascota para despertar una cantidad de amores y de afectos que uno no creía que podía desarrollar. Lo he visto que ve el celular, ve el reloj, ¿no? Frecuentemente. Usted es un gomoso de la tecnología. Yo soy un gomoso de la tecnología, así es. Digamos que esa es una de las grandes tragedias de las nuevas generaciones, esa es una de las grandes tragedias de los menores de 40 años, pero yo disfruto mucho la tecnología. Casi siempre mis ahorros me los gasto cuando quiero comprarme algo para mí en algo, un aparato tecnológico, me fascina. ¿Es que tiene hasta un cepillo de dientes eléctrico? Tengo varios, tengo uno con el que viajo, tengo otro en mi casa. Sí, ¿Cuál es el gadget así como más descrestador que tiene? Yo también soy una persona algo retro. Y recuerdo mi niñez con mucha ilusión de los 80. Entonces salieron unas versiones de Nintendo y de Super Nintendo retro y me las regalaron el año pasado de cumpleaños. Yo cumplo en agosto, el 10 de agosto, 3 días después de haberme designado el presidente ministro. Me regalaron, no las he podido usar porque estoy trabajando hasta altas horas de la noche, pero ese es, digamos que uno de mis artefactos tecnológicos electrónicos favoritos. Cuando uno es tan joven, 33, 34 años, y ya es ministro de un país, ¿en dónde está su techo? No, ¿Hasta dónde quiere llegar? La verdad es que estos puestos uno los tiene que recibir desprovistos de ambiciones personales. Yo no he tenido tiempo ni siquiera para reflexionar lo que significa esto para mi carrera. Yo todos los días lo que pienso es la oportunidad que me dio el presidente Duque y el orgullo que tengo de poder servir a los colombianos, a mi país, con un gobierno en el que creo, con un presidente que tiene unos principios muy claros, que nos da unas direcciones que son específicas, un modelo de gerencia de administración pública moderno en el que yo creo y estoy convencido, y no hago nada distinto a pensar en eso. El tiempo lo dirá. Si hablamos de sueños hacia el futuro, ¿sabe qué me gustaría a mí dentro de muchos años? Me gustaría volver a mi alma mater, de la que soy profesor, a la universidad pública, que me dio la oportunidad de ser economista y algún día ser rector. Ay, qué bonito. Ese es uno de mis sueños dorados. Ojalá algún día tenga la posibilidad. Últimas preguntas, muy corticas, para que me responda rápido. ¿Preparado? ¿Listo? Muy bien. Un acierto, ministro. Un acierto, el enfoque diferencial en agua. Un éxito. Semillero de propietarios. Un avance. Guajira Azul. Una obsesión. El tratamiento de las aguas residuales antes de vertirlas a los ríos. No las estamos tratando, solamente la mitad. Una obsesión esa. Una frustración. El nivel de cobertura de alcantarillado en las zonas rurales de Colombia. Un sueño. Ser papá. Y por último, un desvelo. Un desvelo, mi familia. Ser papá para el próximo año, ¿no? Me contaron. Yo tengo el sueño, eso la verdad es cuando Dios lo tenga a bien, pero yo quiero ser papá. Me encantaría con mi esposa tener 2 hijos y además quisiera que nacieran en el gobierno del presidente Iván Duque. Ahí está, bueno, después nos cuenta cómo le va con ese sueño. Así es. Muchísimas gracias, ministro, por haber estado aquí en este diálogo con todos nosotros, con el país entero. No, muchas gracias, felicitaciones y a todo el equipo de Canal Institucional. Muy buenas noticias nos ha traído hoy el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón. A ustedes también mil gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.